Poniendo el mío también. Mm, Bueno, hoy vamos a estar hablando de las estructuras del lenguaje. Y es que el comunicarnos es una cosa que pareciera tan simple, pero que en la mayoría de las ocasiones no lo hacemos de manera adecuada. Entonces, hablando del lenguaje, vamos a hablar de sus estructuras. ¿Qué son los componentes del lenguaje? ¿Cómo está estructurado el lenguaje? ¿Cuál es su sistema de reglas? Y bueno, los componentes del lenguaje son módulos que, como su nombre dice, componen una estructura, forman parte de una estructura que sigue pues unos protocolos, un sistema de reglas que son las que organizan y definen cómo se utiliza en el habla, cómo se utiliza el lenguaje para poder comunicarnos. De acuerdo con la naturaleza de cada uno de los componentes, se agrupan en categorías diferentes, como formales, de contenido y de uso. Dentro de los componentes formales se encuentran, por ejemplo, la morfología, la sintaxis, la fonología. Los componentes de contenido forman parte de la semántica, mientras que los de uso pertenecen a la pragmática. Al estudiar cada uno por separado, vamos a poder entender cómo funciona el lenguaje. Y es que el lenguaje no es nada más articular palabras una detrás de otra, sino el saber cuál es la utilidad en la comunicación de los seres humanos, porque sí, nos llamamos seres humanos, pero la mayoría de los conflictos, pondría yo el 90% de ellos, son por una mala comunicación, por un sistema ineficiente, un sistema que no permite el entendimiento mutuo y la transmisión de sentimientos, de ideas, de pensamientos entre los individuos y entre los grupos. Bueno, como parte de los componentes del lenguaje, la morfología es pues el área que estudia las unidades mínimas de las que se compone el lenguaje, la estructura de las palabras. Analiza cada uno de los segmentos que forman una palabra y establece cuál es el papel gramatical que esta palabra va a cumplir. Los morfemas son las unidades mínimas con significado, pues al descomponerlas en partes más pequeñas, pierden el sentido. Cada palabra puede formarse a partir de dos o más morfemas. En el caso de los morfemas libres, significan algo por sí solos, mientras que los morfemas ligados no cuentan con un significado propio. Por ejemplo, la palabra luz es un morfema libre. No podemos desarticularla entendiendo algo. Si la desarticulamos, quedarían solamente letras. Otro ejemplo, sería morfema libre, la palabra coche. La palabra coche, si tú la desarticulas, pues ya no tiene significado. Otro ejemplo sería la palabra tarde. La palabra tarde es un morfema libre, por poner tres ejemplos. Y morfemas ligados, podemos decir submarino, ¿sí? Presente. O sea, todas las que podemos ir dividiendo, que son ligados, anteponer, o sea, que son ligados a otra palabra, que cuando tú lo partes en dos o tres, tienen un significado. ¿Sí? Cuando vemos la palabra submarino, no, pues debajo del mar. Sub, debajo, marino.
mar, ¿ok? A eso se refieren las palabras, los morfemas ligados, ¿sí? La sintaxis es el estudio y definición de las reglas para combinar de modo adecuado las palabras, así como un análisis de la manera en que se realizan las composiciones y las relaciones entre cada palabra. Entre sus funciones principales está describir e identificar cada uno de los elementos que forman parte de una oración. Al conocer la sintaxis, una persona puede generar nuevas oraciones y señalar una oración que no es correcta desde el aspecto gramatical. En el caso del español, que es la lengua que nosotros hablamos, una manera de hacer nuevas oraciones es ordenar las palabras en una secuencia que presenta sujeto, verbo y finalmente complemento directo. Por ejemplo, una oración simple. Josefina entró, observó y salió. Tiene secuencia. Lo hace un solo sujeto. Es simple porque lo ejecuta un solo sujeto y tiene una secuencia. Entró, observó y salió. Una oración compuesta es donde hay dos o más verbos conjugados que hacen referencia a sujetos diferentes. O sea, son dos verbos y dos sujetos diferentes. Mi hermana saludó y su amiga nos ignoró. ¿Sí? Hay dos personas y dos sujetos. Digo, dos sujetos, dos verbos. Hay dos personas y dos sujetos. Necesito agua. Bueno, ya son cuatro, dos personas y dos sujetos. Dice cuenta, pues. Bueno, eso por si pensaban que estaba yo leyendo. Nada más tengo un acordeón. Mm, O sea, sí, sí me está girando, aunque a veces no se note. Una oración bimembre se forma de dos miembros, sujeto y predicado. La librería cerró temprano. ¿Sí? Una oración unimembre puede ser la que decimos aquí en Tabasco, hace calor, ¿no? Solo tiene un miembro y no hay sujeto, solamente hace calor, ¿sí? Sí, eso es en general. Cuando hablamos de fonología, hacemos el estudio de los sonidos presentes en el lenguaje, incluyendo sílabas, entonación, acentos. O sea, cada idioma puede tener un número distinto de sonidos que se articulan componiendo así un listado de fonemas con sus propias reglas para su uso que se aplican en la pronunciación propia del lenguaje. Esto significa que, por ejemplo, los que somos latinos tenemos diferente fonología. Por ejemplo, todas las lenguas latinas, ¿sí? Son lenguas latinas derivadas de latín y lo que ustedes gusten y manden, cada uno de los lenguajes son distintos. Incluso de un país a otro esto puede cambiar. La acentuación, por ejemplo, ahora que estuve en Ecuador, pues me llamó mucho la atención que ellos allá al frijol, que nosotros decimos frijol, le dicen frijol o frejol y lo escriben con su tilde respectiva, sea con I o con E, dependiendo de la región, sea frejol o frijol, lleva su tilde. Y estamos hablando prácticamente el mismo idioma. El lenguaje es un conjunto de estructuras que sí cambian de un lugar a otro. Cada hablante aprende a reconocer y pues a la vez a reproducir los fonemas de su lengua materna para formar palabras y frases que le permiten comunicarse con los demás seres humanos y su entorno. Por eso es que nosotros escuchamos a alguien
no sé, de Venezuela, de Colombia, y reconocemos, ah, viene de Venezuela, viene de Colombia, cuando ya hemos tenido contacto, sobre todo con las telenovelas, las películas y las personas de otro lugar. Los fonemas no pueden dividirse y no cuentan con un significado por sí mismos. Son sonidos presentes en el lenguaje. Por ejemplo, los fonemas que podemos diferenciar en cuestión de letras son eh, los que se caracterizan porque los labios se tocan al pronunciarlos. Se llaman bilabiales. P, B, M. Cuando nosotros los pronunciamos, tocamos nuestros labios. P. No puedes decir la P sin unir los labios. ¿Sí? Entonces, entonces, los fonemas vibrantes o que se arrastran son los que al pronunciarlos el aire ingresa y causa una vibración en la punta de la lengua. R, ¿no? ¿Sí? Esa es un ejemplo de los fonemas vibrantes y los bilabiales, los que se tocan al pronunciarse. Son ejemplos. Hay gente que no utiliza estos fonemas como los utilizamos nosotros. ¿Eh? Ok. La semántica es el estudio del significado de las palabras, estableciendo una relación, un vínculo entre las palabras, o sea, entre las formas, los símbolos, con aquello que es real o abstracto del que se parte o se inicia para generar una frase determinada. Los objetivos principales son interpretar y analizar el funcionamiento correcto de las palabras en cada contexto. O sea, nos permite analizar todo aquello que tiene un significado. La semántica también establece el significado de los signos y cómo estos influyen o condicionan lo que las personas hacen o dicen. O sea, para poder cobrar conciencia de las redes complejas que se forman a partir de las palabras, es necesaria utilizar la semántica a través de un lenguaje, de una forma particular. Por ejemplo, la palabra termómetro es una palabra monosemántica, solo tiene un significado, que es el instrumento que mide la temperatura. Solo tiene una semántica, un significado, se asocia a un grupo de cosas que tienen un significado, medir la temperatura, sea grande, chico, digital, no sé, pero el termómetro siempre va a ser un instrumento para medir la temperatura. Hay palabras polisemánticas que tienen varios significados que se van a interpretar de acuerdo al ámbito en el que se está poniendo. Por ejemplo, planta. La palabra planta puede ser una parte del pie, puede ser un ser vivo como este que tengo aquí al lado y el que tengo de este otro lado, un ser vivo vegetal. Planta puede ser un espacio de trabajo, eh, un piso de construcción en un edificio, puede ser, incluso aquí que hablamos de Pemex, puede ser una definición laboral de estatus, qué sé yo. O sea, esa es una palabra polisemántica, como la palabra que vamos a usar de acuerdo al contexto. A eso significa. Bueno, cuando hablamos de pragmática, es el estudio del uso del lenguaje en cada contexto. Esto genera un análisis sobre cómo las personas hablantes producen oraciones y las interpretan según el contexto en el que se encuentran. En este análisis influyen factores
cómo los interlocutores, la intención, qué se tiene que comunicar en el lenguaje, qué lleva el mensaje, las circunstancias, el conocimiento acerca del mundo de la persona que está hablando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Tabasco nosotros decimos, ahorita voy. Y el ahorita voy es, espérame tantito, estoy ocupado, en un momento me muevo para allá. Sería más o menos su interpretación, ¿no? Ujú. Yo digo, ahorita Así voy, es. pues en unos minutos salgo corriendo a pelo tieso para allá. Pero pero no necesariamente se entiende de esa manera. La pragmática se deriva de cómo utilizamos el lenguaje y qué interpretación le doy, tomando en cuenta lo que se requiere obtener o lo que se busca o lo que se quiere decir o que se quiere brindar en determinado mensaje. Por ejemplo, si es una petición, si es una exigencia, ahorita voy, es una afirmación. Si es para nombrar algo, para negar, para rechazar, para culpar, para etcétera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Podrías callarte? Una palabra, ¿no? Expresa un ruego, una, una imposición, una intención imperativa. Depende de cómo la persona lo interpreta. Pero cuando yo digo, espero que lleguemos temprano. Estoy expresando un deseo propio mío. Las estructuras del lenguaje son los elementos básicos que conforman el lenguaje y permiten la comunicación efectiva. Estas estructuras son, ya vimos, fonología. ¿Qué estudia la fonología? Los sonidos del lenguaje. La morfología, ¿qué estudia? La formación y la estructura de las palabras. Esa es la morfología. La sintaxis, ¿qué hace la sintaxis? Pues se ocupa de la organización de las palabras en las oraciones, dónde va cada cual. La semántica, pues examina el significado de las palabras, de las oraciones de acuerdo al contexto. El lenguaje, pues obviamente puede basarse en sistemas de sonidos, gestos, símbolos, gráficos, y es importante nosotros siempre conocer todas estas estructuras del lenguaje, porque la mayoría de las ocasiones utilizamos palabras que no sabemos qué significan y lo que pienso, digo, hago y quiero que el otro entienda no van en sintonía, no hay una congruencia y entonces vamos provocando que las personas malentiendan las cosas, existan conflictos, bueno, se vuelva una olla de mondongo y no como el mondongo delicioso mexicano que preparamos aquí, no, sino como algo que fíjense bien. Yo les digo a las personas en la consulta, es que nos amamos, doctora, sí, pero creo que la comunicación, el uso del lenguaje, el uso de la palabra es un instrumento a nuestro favor. El uso de la palabra, yo creo que es hasta más importante que el amor. Yo he visto parejas que no se aman, que están por costumbre ya nada más, pero se llevan bien, se comunican y entonces funcionan por un propósito. Doctora, me decían dos personas, pues es que yo ya estoy haciendo mi vida con un hombre, él está haciendo su vida con una mujer, pero cada uno de nosotros vive solo porque tenemos una niña muy chiquita y no queremos exponerla a una madrastra o a un padrastro y entonces tenemos un lugar donde nos unimos para vivir, aunque cada uno está en su propia recámara, vivimos en un lugar para que la niña no sienta el cambio tan grande. Ya decidimos que vamos a vivir cada quien en nuestra casa hasta que ella cumpla 12 años y la niña tiene 3. Bueno, ahí van, ¿no?
pero Ya, ya falta menos. se llevan bien porque se comunican, tienen un propósito, hablan y es bonito escuchar. Cuando uno habla y otro escucha, se ve que la comunicación fluye. Ya no se aman, ya cada uno tiene sus propias parejas, pero han tomado acuerdos por el bien, así le llaman ellos, por el bien de la formación de su hija, el propósito que tienen y porque al final de cuentas, pues tienen un objetivo en común. Eso se puede lograr. Somos seres civilizados, pero tenemos que usar las estructuras del lenguaje, las palabras adecuadas, aprender de comunicación. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en estos días. Vamos cerrando el en vivo y nos quedamos en el Zoom. Artemisa, Me mandé es la fonología. Fonología. la, es el sonido de las palabras. Exacto. La morfología, Es estructura. la estructura. Exacto. La sintaxis, el lugar. Es el lugar. Claro, la de- organización, dónde va el sujeto, dónde va el predicado, dónde va todo, ¿sí? ¿Cuál es la acción, el tiempo, el verbo, ¿sí? Y la semántica Ok. es el significado de las palabras en las oraciones. Ok. Sí, ¿Dudas ya. ninguna? Bueno, No. nos vamos a comunicar para ir viendo lo de las tareas, porque subí tareas, pero no le pongo vista alumno y no se ve, no se ven En los, el Zoom. no, en la plataforma. ¿En cuál? Es que yo me quedé con la de Classroom, educar. no. Ajá, No, claro, claro, sí, perdón. entonces ahorita dame espacio y el lunes te mando bien ya, para que entres a la plataforma. De todos modos, Ok, te mando las tareas, te voy a mandar las tareas todas y también las voy a subir a la plataforma. O sea, ya ves que ok. hacemos los en vivos, grabamos acá, lo que buscamos es optimizar y Sí, que no se claro, atrase. ¿Ok? ¿Sale? desde luego. Bueno, Nos vemos el próximo ah, sábado, pero estamos en comunicación. sí, mira mi conchita. Ya no le quito más el tiempo. Yo quiero. Fíjate bueno, me voy a salir y te escribo. Ok, Respecto a bueno. eso, que quiero meter la mano y sacarlo hasta acá. Ok, bueno. You. Adiós.